Miguel Ángel es doctor en Derecho y máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad. Es también, y con especial relevancia para el tema que nos ocupa, doctor en Derecho, siendo su tesis con el título «La transparencia informativa de las administraciones públicas, el derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa». Esta tesis, de 2013, fue publicada además en la editorial Thomson Reuters, Aranzadi, y recibió en el 2016 el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Alicante. Miguel Ángel es también funcionario de carrera con 28 años de servicio, desempeñando su función en diferentes entidades locales, y actualmente es técnico jurídico del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. También haciendo hincapié en aquellas cuestiones de su currículum muy extenso, que voy a tratar de reducir, y por aquellos aspectos, como decía, que más tienen relación con el tema que nos ocupa. Forma parte del Grupo de Trabajo de Acceso a la Información Pública de la Organización Internacional Alianza para el Gobierno Abierto y además es especialista en temas de transparencia y acceso a la información pública, como muchos de vosotros que tengáis inquietud en la materia, pues ya conoceréis. Participa en másteres universitarios, foros, cursos de formación y a través de comentarios de actualidad a través de su blog muy conocido en el ámbito estatal en materia de transparencia. Yo creo que por su perfil encaja perfectamente con las previsiones que nos interesan para esta jornada y sin más le voy a dar paso para lo que sería la primera ponencia de la jornada de la parte de la mañana, que tiene el título «La transparencia, la nueva Ley 9/2017 y de contratos del sector público». Tras su exposición habrá un turno de preguntas por si queréis hacer algún tipo de puntualización o aclaración. Acto seguido sería el descanso y pasaríamos a la segunda ponencia, que, como comentaba la concejala, corresponde a Asten Moro, y luego, para cerrar la mañana, una mesa redonda con los ponentes. Y sin más, Miguel Ángel. Pues Jesús, encantado por tu presentación. Muchas gracias por venir. Que el secretario del Ayuntamiento esté presente en una jornada de transparencia, pues, en fin, es un hecho que yo agradezco mucho. Mi idea es que en esta hora, no os aburráis nada y que podáis disfrutar de esta materia que, aunque, como vamos a ver, todavía nos quedan cosas por mejorar, pero vamos avanzando, ¿no? Lo que os ha comentado Jesús, yo, soy como vosotros, un funcionario público, llevo 28 años, empecé, os hago una breve descripción para que sepáis un poquitín. Empecé en el 90, con 18 años, de auxiliar administrativo en San Vicente del Raspeig, que estuve allí 8 años mientras me puse a estudiar Derecho y después tuve suerte de aprobar las oposiciones en la Diputación de Alicante, de letrado. Os confieso que era un sitio donde yo no tenía mucha esperanza porque cada 2 por 3 aparecían cosas raras en la prensa, pero bueno, la cuestión es que tuve suerte, aprobé allí y llevo 18 años en el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, que la sede no está en Valencia, está en Alicante. Y entonces, pues, allí, pues, como os podéis imaginar, vemos quejas de todo tipo. Y yo ya con 40, bastante cansado de todo el tema del silencio administrativo, del no contestar al ciudadano, no decirle nada. En fin, esta opacidad un poco que nos acompaña muchas veces, pues decidí hacer la tesis doctoral sobre este tema, ¿no? Entonces, os hago esta breve introducción para que os hagáis una idea de que lo que os voy a contar yo hoy, esta mañana aquí, es fruto de estos 28 años de servicio activo como funcionario por distintas administraciones, por distintos grados, como Grupo D al principio, luego Grupo A1, y, bueno, pues aunque efectivamente la visión que os quiero trasladar es una visión de optimismo, es una visión de que vamos mejorando, aparentemente, tenemos normativas nuevas, leyes y demás, pero en el día a día, pues, en fin, os voy a ir contando cosas que a lo mejor pues, os resultan muy familiares, ¿no? A mí me gustaría que, sin perjuicio de respetar lógicamente el guión y de ajustarnos a los tiempos y luego al debate que pueda haber, pues si en alguna cuestión muy concreta habéis tenido una experiencia o porque a veces luego uno quiere reservarse las preguntas para el final y se le pasa, ¿no? Pues que no tengáis ningún inconveniente levantar la mano, decir, oye, no estoy de acuerdo con lo que dices, me parece que eso no es así, o mira, os voy a contar yo una anécdota que me ha sucedido, porque yo creo que aquí ni he venido yo a contaros verdades absolutas. Los que ya lleváis un tiempo en la administración sabéis que ni todo es blanco ni todo es negro, que tenemos los medios que tenemos, que muchas veces el entendimiento entre políticos y funcionarios no siempre es fácil y cada vez se nos exige más
con menos, porque hace ya, yo ya no sé, la de años que no nos, en fin, suben ni el 0,0% de sueldo, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese contexto vamos a compartir sentimientos mutuos, muchas veces de frustración, otras veces de motivación al principio, y un poco la idea era, bueno, pues deciros lo novedoso de la ley de contratos, tocar un poquitín vuestra nueva ley de transparencia que hasta el día de Nochebuena, como un buen regalo de Navidad, no entrará en vigor. La ordenanza vuestra municipal, que también está muy bien, y un poco, en fin, al hilo de eso, ir contando como al final algunos casos de resoluciones del Consejo de la Transparencia, porque esta normativa es muy moderna, todavía no hay decisiones judiciales, porque la justicia pues tiene su ritmo, su tiempo, y un poco ir contándoos cosas que os interesen, ¿no? Y sobre todo que podamos intercambiar, como ya digo, opiniones, ¿eh? En esto uno no es infalible y ni lo sabe todo, ni tampoco tiene opiniones, como muchas veces pasa a los magistrados, que hasta los de la misma sala modifican su criterio que en un momento dado han establecido, ¿no? En primer lugar, sí que me quisiera, bueno, pues esto es una frase que en un sitio por donde paso todos los días a trabajar, en un luminoso, lo leí un día y me encantó y dije, bueno, pues esto yo lo tengo que incorporar porque efectivamente es así, ¿no? El hecho de que ya estéis aquí, que como decía Camilo, son las terceras jornadas que el Ayuntamiento de Oviedo ha organizado en materia de transparencia y ojalá que sean muchas más, porque es un tema que debe de estar siempre ahí presente, ¿no? en el día a día. Pues que hayáis decidido venir aquí y que estéis desatendiendo vuestras tareas pues para escucharme a mí, al resto de compañeros en este tipo de tema, pues no solo es de agradecer, sino significa pues también en fin, una apuesta importante por vuestra parte, ¿no? Porque, como dice la frase, es un tiempo que no se va a recuperar, ¿no? Así que muchas gracias por haber venido, muchas gracias por vuestro interés y espero que podamos tener una jornada súper fructífera. Bueno, yo en algunas cosas me pararé más, en otras menos, pero bueno, esto siempre me interesa de alguna forma recordarlo porque aunque vayamos a hablar hoy de transparencia en la contratación pública, podríamos hablar de transparencia en el urbanismo, transparencia en las listas de espera sanitaria, transparencia en educación, transparencia en 1000 cosas, ¿no? En funcionamiento régimen interior de los ayuntamientos. Son cosas sabidas, pero que merece la pena recordarlas siempre, ¿no? Porque cuando te enfrentas a una materia, pues lo ideal es siempre tienes un punto de vista como vosotros pragmático, que no estáis en el mundo teórico de la universidad o no se está en el mundo de las normas, sino en la realidad del día a día de ese ciudadano que te llega a la ventanilla o del expediente que estáis tramitando, pues efectivamente nos tenemos todos que parar a pensar que esto de la transparencia, aunque a nosotros nos suponga como funcionarios un mayor trabajo, unas mayores responsabilidades con el mismo sueldo, pues puede tener a largo plazo o a medio plazo importantes efectos, ¿no? Como ya digo, la primera cuestión mejora el funcionamiento de la democracia. Mucha gente, amigos míos incluso, dice, a mí me da igual todo esto, yo cada 4 años voy y voto y ya con mi voto castigaré la buena o la mala gestión, ¿no? Y yo no quiero que me solucionen los problemas, no me quiero implicar, ¿no? Bueno, pues esto de la transparencia, en la medida en que puede no solamente permitir que el ciudadano participe cada 4 años, sino todos los días, pues funciona o mejora la democracia porque hace que en esa gestión de los asuntos públicos la participación no sea una cosa teórica, una cosa formal, de hacer un trámite en pleno mes de agosto, ¿no? Para que la gente participe, sino algo real y palpable, ¿no? De que las decisiones que nos afectan a todos pues puedan adoptarse de una manera más compartida. Dificulta la corrupción, por supuesto que la dificulta, no la soluciona al 100%. El que es corrupto o el que está en una situación de vulnerabilidad, yo siempre pienso, por mi experiencia personal, que uno raramente es corrupto, raramente, aunque hay algún científico que cree que hay un ADN más o menos identificable que nos hace más predispuestos a corrompernos. Pero yo creo que son las circunstancias personales, ¿no? De cada uno, ¿no? El que puedas tener un familiar en una situación de necesidad, un hijo o una hija que no encuentra trabajo, pues a lo mejor algún familiar que en nuestra sociedad pues el eso de no ayudar a la familia como que no está muy bien visto y que te haga muchas veces bueno, pues hacer cosas que en frío y de forma objetiva pues no haríamos, ¿no? Y la dificulta la corrupción, porque el que lo indudablemente quiere corromper o corromperse, pues planifica las cosas con tiempo, se analiza bien la ley y sabe cuáles son sus lagunas,
hace pliegos de contratación pues ad hoc, a medida, trajes muy bien vestidos, pues para que esto quede, pues vale, yo te publico todo, pero aquí el que se lleva el contrato es la empresa que queríamos que se lo llevara, ¿no? Entonces, dificulta la corrupción. Hay veces que a mí me da un poco de rabia cuando alguien dice esto no sirve para eliminar la corrupción, con lo cual parece que es que o es blanco o es negro, ¿no? Es decir, bueno, el hecho de que no sea la panacea absoluta no significa que no sea un elemento importante, ¿no? De hecho, fijaros en mi oficina, en el trabajo, el hecho de que el programa informático lo cambiaran y que ya quede registrado quién ve el expediente, cuándo lo ve y esos accesos a esa información, lo típico de, oye, has presentado una queja, vale, pues voy a verlo, quién ha accedido a ese informe de la administración, todo eso queda ya registrado. Y eso se puede ver y se puede comprobar, pues hace que el que quiera verlo, esa base de datos, sabe que puede dejar una huella, ¿no? Y entonces, pues, indudablemente se van poniendo trabas, se van poniendo dificultades, ¿no? Lo de permite la participación y exigir la rendición de cuentas, pues todavía ahí nos queda muchísimo. Lo digo, nos queda muchísimo porque, bueno, pues eso, pues porque todavía estamos muy verdes, ¿no? En esto quiero contaros que los españoles no tenemos una especial, en fin, debilidad en cuanto a que seamos inferiores que los europeos. La semana pasada o la otra, no sé si os enterasteis por la prensa, se celebró el Día Internacional del Derecho a Saber, es el 28 de septiembre, la UNESCO lo declaró como tal y eso fue un jueves. Bueno, pues el lunes el Tribunal General de la Unión Europea emitió una sentencia en la que declaró que las dietas que perciben los eurodiputados parlamentarios, pues que no se pueden ver. No es información pública. ¿Qué quiero deciros con esto? Pues que en España tenemos problemas y dificultades y las vamos superando, pero en Europa, la propia Unión Europea, que cuando hablamos de directivas comunitarias y el ámbito comunitario se nos llena la boca y parece que ahí todo funcione bien y que sea un ejemplo a seguir, por desgracia tiene muchísimos problemas también y muchísimas dificultades. En protección de datos se avanza muchísimo. Se avanza muchísimo porque los Estados no tienen problema a la hora de aprobar reglamentos que nos protejan nuestros datos personales, pero por una razón muy sencilla, porque al mismo tiempo también están protegiendo el acceso a la información pública de los Estados. Y esta sentencia que os cuento como anécdota, pues hace mucho daño, ¿no? Porque en un momento en que Europa tiene muchos retos encima de la mesa y que hay un euroescepticismo que cada vez va creciendo más, muchos países donde la extrema derecha va ganando elecciones, pues que unos eurodiputados que ganan muchísimo dinero y que al final es dinero público, pues no tengan esa obligación de rendir cuentas, esa obligación de decir en qué se gastan las dietas y lo que esta sentencia ha puesto de manifiesto. Me imagino que se recurrirá y que el Tribunal de Justicia Europeo, que es la última instancia, dirá que sí, que se puede ver, espero, pero hace que eso de la rendición de cuentas pues sea todavía. Además, esta sentencia, como os digo, pone de manifiesto que es que no se pueda ver esa información que se considera que afecta a la intimidad de los eurodiputados, sino a los datos personales, sino que encima es que hay mucha de esa documentación que unos periodistas solicitaran que ni siquiera existe en el Parlamento Europeo. Se ve que se dan unas cantidades alzadas al mes en concepto de dieta y no hay en la normativa interna del Parlamento Europeo una norma que exija esa rendición de cuentas, el eurodiputado en qué se gasta ese dinero, si realmente lo destina para eso o no. Esto es un ejemplo que os lanzo a efectos de, bueno, pues que veáis que nos queda mucho en lo de la rendición de cuentas, que en lo de la participación, bueno, vosotros que lleváis ya tiempo en la Administración lo habéis visto, ¿no? La agosticidad de la Administración, ¿no? Cualquier proyecto urbanístico o cualquier proyecto muchas veces complicado para una ciudad, pues se publica en pleno mes de agosto, pues para que todo el mundo participe, ¿no? Y ya no solo es el agosto, sino que a veces pues cuando se participa mucho, pues el proyecto no acaba de salir, hay partidarios detractores, más trabajo para los técnicos que tienen que informar esas alegaciones, en fin, hace que muchas veces la participación sea un mero trámite que se expone, pero que ya la decisión está tomada, ¿no? Entonces a veces dices, bueno, accedes a la información y de qué te sirve ver el expediente, luego vas a alegar. A mí ya luego si hay tiempo y si no en el debate, que como seguro que vais a preguntar mucho, eso espero, pues podamos comentar anécdotas. Me ha pasado incluso en procesos de participación de ordenanzas municipales, ¿no? De transparencia o en nuevos reglamentos o en nuevas leyes. He participado como ciudadano de a pie, he hecho alegaciones y a lo mejor te dicen, se valorará, se estudiará, y no llegan ni a acotar cuándo ni por qué no se puede incorporar, cosas que a lo mejor pues ya son más delicadas, ¿no? Entonces, pues bueno, nos queda un poco, todavía hay mucho que mejorar. Y luego, pues de alguna manera, es verdad que trata de un poco evitar el despilfarro público. Esto es importante porque
lo iremos viendo a lo largo de la mañana, pero como ciudadanos, dejamos un poco el traje de funcionarios, como ciudadanos de a pie, pues esto de la contratación pública tiene para mí un déficit muy grave, y es que no tenemos legitimación los ciudadanos. En contratación se consumen ingentes cantidades de dinero público, pero las decisiones de ese proceso de contratación, si se hace el contrato, si no se hace, si hay algún tipo de irregularidad, solamente la pueden recurrir los licitadores y los interesados, los que participan en ese proceso. El ciudadano pues no puede recurrir ni tiene nada que decir. Todos en nuestras ciudades hemos sufrido, entre comillas, pues grandes obras que a lo mejor, aunque se estén luego utilizando, pues han consumido unas cantidades de recursos públicos increíbles, ¿no? Yo me acuerdo un presidente de una comunidad autónoma en los primeros procesos por corrupción, ¿no? que dijo, bueno, pues si es que es normal que un pabellón deportivo se adjudique por 1 millón de euros y acabe costando 10, porque todos hemos visto modificaciones de los contratos, hasta modificación 24ª, modificación 25ª, y dices, bueno, esto no tiene fin, ¿no? Cosas que en principio deberían de costar 1 acaban costando 20 o 30. Y el ciudadano, pues cuando ya se decide hacer un mausoleo, un aeropuerto, una ciudad de las imágenes, como cada vez que yo voy al colegio por ahí por Alicante ves una ciudad de las imágenes, que fue un proyecto público de construir unas naves para filmar películas y está cerrado, con unos vigilantes de seguridad para que aquello no lo desmantelen. Entonces dices, bueno, la transparencia en la contratación, si la ciudadanía no tiene capacidad para frenar ambiciosos proyectos que tiene el gobernante de turno, sea de la ideología política que sea, nos da igual, para dejar huella en la historia de su gestión, pues la verdad es que esto queda un poco como cojo, ¿no? Sí, muy bien la transparencia para el licitador, para la igualdad entre los empresarios que quieren adjudicarse ese contrato, pero yo creo que tenemos que ir a más. Esto de la transparencia en la contratación tiene que evitar, pues por ejemplo, esto, el despilfarro. Yo me acuerdo en plena ebullición de los casos de corrupción, habían voces que pedían que se tipificara un delito en el Código Penal de corrupción, de despilfarro. Porque ahora te vas técnicamente al Código Penal y lo que es consumir en una especie de aeropuerto o ciudad de la cultura 5, 10, 20 millones de euros, pues, en fin, lo que ocurre, se consume ese dinero y cero responsables, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es interesante porque nos enfrentamos a una materia que nos puede mejorar la vida y al fin y al cabo, ya no solo en crisis, sino todos somos ciudadanos, pagamos impuestos y queremos que esos dinero pues se gestione lo mejor posible para poder recibir buenas prestaciones, para que intentar que las listas de espera sean las menores posibles y que cuando pides una ayuda de la dependencia, por ejemplo, pues no te den 100 euros o 150 o una cantidad que dices, bueno, ¿y esto qué haces con ello, no? Nosotros en el Defensor del Pueblo, como en cualquier otra institución de control, pues ves de todo, ves en educación las necesidades que existen, barracones, colegios por hacer, en sanidad las listas de espera en cualquier comunidad autónoma son muy sangrantes y entonces, efectivamente, no sabes si el que no hubiera despilfarro o corrupción evitaría, pero desde luego habría más dinero para que esto no sucediera. Y aquí os cuento que en esto tiene que haber, por mi experiencia como funcionario, esa coincidencia, ¿no? A veces ponemos mucho la lupa en el político, en el concejal, alcalde de turno o en el consejero, pero aquí los funcionarios tenemos sobre todo mucha responsabilidad y los funcionarios que ocupan niveles importantes en la administración, jefes de servicio, habilitados nacionales, que luego iremos viendo un poco antes de que Jesús se tenga que marchar para ver si él nos puede también dar su opinión y un poco de cómo se encuentra su cuerpo de funcionarios en estos temas, porque indudablemente yo veo de todo, veo desde funcionarios que muy voluntariamente quieren cambiar las cosas, otros funcionarios que van contra ellos porque esto supone cambiar la forma de trabajar, supone el miedo a lo desconocido, salir de la zona de confort, vamos a cobrar igual al final de mes y tampoco en esto merece la pena volverse locos. Y entonces, pues muchas veces las cosas no salen y las cosas no avanzan por la propia oposición interna que existe a nivel funcionarial, ¿no? Y eso también es una cosa que es importante destacar. La ley de gobierno, la ley nueva de transparencia que acabáis de aprobar aquí en la comunidad en el Principado de Asturias, pues también tiene una disposición que es la de siempre, ¿no? Que todo esto con coste cero, no podrá suponer ningún aumento del gasto público. Pues vale, vamos a hacer aquí el Pino Puente, vamos a hacer aquí maravillas, nos quedamos por la tarde, por la noche, no sé, los fines de semana, porque esto que al fin y al cabo es un trabajo nuevo porque no se estaba haciendo,
pues en fin, como en cualquier cosa, si una ley no va acompañada de una memoria económica, de unos recursos efectivos, pues un poco un brindis al sol, ¿no? Tenemos ley y tal, pero y los recursos para aplicarla, eso que no, en fin, son cosas que... Y luego la ciudadanía exigente lo pongo hasta en letras grandes, ¿eh? Porque ahora, por ejemplo, en mi comunidad, que sabéis todos que allí, pues bueno, han habido muchos casos de corrupción, pues indudablemente ahora aparecen unos índices que la corrupción ya está en el 4º lugar, ya no está en el primero, la preocupación, ¿no?, de la ciudadanía. Entonces, es verdad, os digo sinceramente, que si algo positivo ha tenido la crisis del 2008, a mi juicio es que nos ha abierto los ojos de que el dinero público es dinero de todos, no es dinero de nadie, como muchas veces pensábamos, y que todo eso, esa mala gestión al final nos acaba afectando, ¿no?, en recortes, en más deuda, y eso hace que si la ciudadanía no pide, el político o el funcionario, oye, estás haciendo tu trabajo, bastante tienes con sacar los expedientes adelante como para enseguida. Entonces, muchas veces ya hay muchos detractores de todo esto y dicen, jolín, todo este trabajote del portal del perfil del contratante, si luego Google nos dice que hay 20 solo de visitas, si es que esto interesa a 4 periodistas y a 2 colgados que hay de la transparencia, si es que esto no... Todo esta cantidad de trabajo, ¿para qué, no? Si total la gente no pide muchas solicitudes de información. Luego iremos viendo también las causas de esto. Y entonces, claro, si la ciudadanía no exige, o sea, si de alguna manera nosotros nos conformamos con ir a votar cada 4 años y tampoco hay una presión ciudadana de pedir información, el político, el gobernante, el funcionario, pues una tendencia natural a desnudarnos tampoco tenemos, o para dar la información, con lo cual, pues si tampoco hay un interés ciudadano, esto cuando ya pase la crisis y ojalá que tengamos todos un poco más de alegría, pues probablemente a lo mejor pues pierda fuelle y volvamos a las andadas, ¿no? Porque por desgracia esto lo ideal sería, si ya que sirve para algo, es para no cometer los errores del pasado, ¿no? Con lo cual, para mí es importante que hagamos esa reflexión de que aquí no se trata solo de los políticos, no se trata solo de los funcionarios, sino de que haya una conjunción, ¿no?, para que esto funcione un poco. Un resumen en esta otra transparencia de cuáles eran los principales problemas que hemos tenido históricamente en contratación pública, ¿no? Bueno, esto de la división del objeto de contrato, más de uno alucinaba y cuando han empezado a ir por los tribunales declarando, pues no, yo, lo típico, ¿no? Se ve que los penalistas, la reunión 1 es que todo es culpa de los técnicos, ¿no? Yo lo que dice el técnico, yo los informes técnicos y entonces, pues bueno, efectivamente, en la medida en que para incumplir los requisitos de publicidad es en fin, es tentador dividir el objeto del contrato, pues para no exigir, no acogerse a esas necesidades mayores de transparencia y de publicidad, pues eso es una práctica que ha sido muy habitual y que cuando ya han pasado por el juzgado, pues claro, los magistrados han llegado a condenar por prevaricación porque efectivamente la prohibición estaba clara en la ley de contratos de siempre, ¿no? Ha sido una prohibición histórica, ¿no? Los pliegos elaborados ad hoc, pues los pliegos de condiciones, muchas veces las propias empresas interesadas pasan el pliego, ¿no? Lo pasan y los técnicos a lo mejor lo retocan, lo tal. Aquí hay muchos pliegos que tienen cláusulas muy oscuras, cláusulas muy poco transparentes. Eso invalida o debería de restarle validez a todo el pliego. Y el que sean trajes a medida hace que, aunque luego cumplamos todos los requisitos y en el perfil del contratante publiquemos de todo, pues el objetivo perverso inicial, que era adjudicarle el contrato al licitador deseado, pues se consigue sin mayor problema. En los estudios estadísticos que se hacen, pues en los contratos importantes muchas veces el licitador es uno, porque ha habido ya una especie de negociación entre las empresas del sector, pues para de alguna forma repartirse el mercado, ¿no? Pero es interesante saber y comprender, y de hecho la nueva ley de transparencia, lo vamos a ver, ya exige que los que hayan participado en la redacción de los pliegos pues no estén en la mesa de contratación, no puedan estar como vocales en esa mesa de contratación. En principio parece que la Junta Central de Contratación sí que ha dicho que podrían informar luego esos funcionarios lo que son la valoración de las ofertas. En fin, se intenta un poco, por evitar esos conflictos de intereses, que quien participe en los pliegos en la redacción tampoco tenga una capacidad decisiva importante luego. Pero bueno, ese problema ya lo sabéis, los contratos menores y los procedimientos negociados sin publicidad. La Ley de Transparencia 9/2017 pues se ha cargado el procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía, con lo cual pues ya es un avance. En contratación menor ahí hay una disquisición doctrinal porque algunos autores entienden que debería de todavía ser la cuantía menor para evitar hacer un uso y abuso de esa contratación menor. Depende del sector,
pues el que la cuantía sea menor hace que la agilidad en la contratación sea imposible, ¿no? Y de alguna forma pues buscar ese principio, ese equilibrio. Ahora la nueva ley nos obliga a publicar los contratos menores y por orden de contratista, un poco porque yo he visto portales de transparencia donde se colocan los adjudicatarios, pero no te enteras de nada. De lo que en teoría te tienes que enterar, del conocimiento, y es saber si se adjudica más de una vez a la misma empresa, incumpliendo el límite máximo de adjudicación de contratos menores. Y bueno, pues se ponen allí 100 o 100 y pico contratistas y no te enteras de nada, ¿no? Entonces, pues la ley exige que se ordene por orden de contratista para que puedas tener alguna idea. El tema de la modificación del contrato, ¿no? Y los sobrecostes. Esto es un tema sangrante. Yo muchas veces cuando llevaba pleitos de contratación, pues jolín, modificación 23ª. Luego veías que es que el concejal de turno quería que los azulejos de la fachada de no sé qué fueran de tal sitio porque era de mayor calidad. O sea, con eso de necesidades sobrevenidas o impredecibles, pues un uso y un abuso brutal, ¿no? De cuántas veces se puede modificar un contrato, indefinido, lo que sea. Pues claro, aquí si la ciudadanía supiera claramente, imaginaros en un gráfico, fuéramos capaces de decir tal contrato se ha adjudicado por 1, ha costado 10, y un poco ver cada modificación, el porqué y tal. A veces, muchas veces, mi experiencia eran modificaciones peregrinas, modificaciones que ni mucho menos estaban justificadas en un interés público, en una causa sobrevenida o imprevisible de un proyecto. Eran caprichos del gobernante de turno por introducir mejoras en ese contrato para encarecerlo, para... En fin, eso también se ha intentado un poco con la nueva ley evitar que se puedan seguir haciendo modificaciones que se supere el coste del 20% y demás. Servicios no prestados, os parecerá increíble, pero también esto pasa. Me acuerdo yo un caso de un teatro en el que se facturó una barbaridad por las butacas es que ni estaban. A veces no se comprueba la realidad de la inversión, el interventor o los servicios de fiscalización del gasto pues no se desplazan a ver si efectivamente se ha hecho la obra, se ha hecho esos elementos que se han comprado, existen o no existen, ¿no? Entonces esos son los problemas que así de forma muy resumida hemos venido arrastrando. Luego ha habido avances, porque en la publicidad activa pues ya parece que muchos de los informes se pueden publicar, ya veremos qué tipo de informes que no. Las actas de la mesa de contratación, pues parece que ahora se puedan publicar con la nueva ley o se deban publicar. Registro de facturas, todo esto sobre la marcha un poco iremos viendo, pero oye, cualquier duda, en serio, que me refiero de, oye, ¿y esto el registro, el otro? Un poco de ir. Y luego la publicidad pasiva, que la dejaremos un poco para el final, pues el tema de, bueno, de todo este proceso de contratación está muy bien, pero al final la legitimación es básica para poder recurrir, para poder impugnar, para poder denunciar. Haremos una pequeña reflexión de la Directiva Europea de Contratación, de una cosa súper interesante, para que os deis cuenta un poco a veces aquí lo que todavía nos queda ahí por avanzar, ¿no? Rápidamente, porque el tiempo es que pasa volando, esto es un poco el ámbito que tenéis vosotros aquí, que no, en fin, que sepáis que la primera ley 2013 estatal es una ley básica, aplicación de sus preceptos obligada para las entidades públicas, es una ley de mínimos. Todas las leyes estas de transparencia, incluso la ley de contratos de lo que vamos a ver hoy, es a lo que nos obliga, pero nos obliga como mínimo, al menos, que nadie se lleve a engaño de que muchas veces el técnico, en fin, o los funcionarios, los letrados, no, es que esto no estaba en la ley, no se puede publicar. La ley establece unos mínimos. El hecho de que no esté o no se exija no significa ni mucho menos que no se pueda publicar. No hay prohibiciones de publicar. En esto de la transparencia, incluso hay países donde tienen unas leyes muy escuetas porque para ser transparente tampoco era necesario una ley de transparencia que te obligue. En muchos países tienen una cultura más enraizada y entonces pues la ley es una ley formalmente mucho menos a lo mejor ambiciosa que las nuestras, y las nuestras tenemos que pensar que son leyes de mínimos y que a partir de ahí, respetando siempre otros intereses públicos, protección de datos, intereses generales, pues se puede publicar mucho más. La ley de contratos, la ley de transparencia asturiana, que como ya os he dicho entrará en vigor el día de Nochebuena, hasta ese momento pues no nos afecta. Y la ordenanza de transparencia de Oviedo, ¿no? La verdad es que hemos pasado en muy poquitos años de tener solamente el artículo 37 de la ley 30/92 de acceso a los documentos y archivos a tener pues una ley estatal, 13 leyes autonómicas ya de transparencia
y un montón de ordenanzas municipales, ¿no? Yo os tengo que confesar, y tampoco me enrollaré mucho porque ya os digo que es que esto se pasa muy rápido, que a mi juicio este sistema es equivocado, ¿no? Es decir, nosotros deberíamos de haber tenido la suerte de conseguir que el acceso a la información pública en España hubiera sido reconocido como un derecho que es para mí fundamental. Es un derecho fundamental y, por tanto, debería de haber sido regulado como la protección de datos mediante una ley orgánica y luego, pues, que hubiera evitado esta dispersión de 17 sistemas de transparencia distintos. Esto no es que lo diga yo, sino que incluso en la tramitación parlamentaria de la ley estatal se puso encima de la mesa. Oiga, que si aquí cada comunidad aprueba su ley, aunque no sean calcadas, nos vamos a ir a 17 sistemas con 17 organismos distintos resolviendo reclamaciones. Y la protección de datos siempre se ha tenido claro en España desde el Constitucional un derecho fundamental, esto no, y entonces el motivo en ese debate fue que si se hubiera reconocido como un derecho fundamental, la competencia exclusiva hubiera sido del Estado mediante ley orgánica y las regiones o los territorios más nacionalistas pues dijeron nosotros queremos nuestra propia ley de transparencia, nosotros queremos una ley que regule nuestra administración y que no se reconozca ese derecho fundamental. Ya veremos si alguna vez se modifica la Constitución o el Tribunal Constitucional tiene a bien así reconocerlo. Te choca que a estas alturas de siglo el derecho de petición sea un derecho fundamental en nuestra Constitución del 78 y el derecho a acceder a la información pública hoy por hoy no lo sea, ¿no? Pero que tenemos, os hago esta reflexión porque tenemos ahora una cantidad de normas tremendas y como vemos, muchas de ellas nos van exigiendo cosas que en algunas cosas coinciden y en otras cosas no coinciden. Bueno, este es el esquema general. Luego de la ley, estas transparencias que he preparado, os lo digo porque la idea era dejarlas para el Departamento de Formación, con lo cual que os sirvan luego de resumen o de un poco de guía para poder ver en negrita o tal pues lo que destaca, ¿no? Con lo cual tampoco ni las voy a leer ni me voy a parar en todas ellas. Sí que os quiero decir o destacar los avances pues para que se os quede un poco la idea clara. Esta es la primera, la Ley de Transparencia del 2013 del Estado, empezaba ya aquí a exigir por primera vez pues, una serie de elementos para publicitar. Pensar que en la contratación pública siempre nos ha preocupado mucho lo que era la fase de preparación y adjudicación de los contratos. Preparación y adjudicación para que todo el mundo sea tratado por igual, transparencia para que no haya ninguna discriminación, para que todos los licitadores tengan acceso a la información y para que se pueda elegir a la oferta mejor para los intereses públicos, más eficiente y la que menores consumos de recursos públicos. Y en esa fase inicial, preparación y adjudicación, la transparencia en la ley de contratos, desde la antigua del 65, luego el texto refundido, en fin, de todas las modificaciones que han habido, siempre más o menos ha estado regulada, ¿no? Todo el mundo publicitar las convocatorias, los pliegos, tal. Pero luego las fases posteriores, preparación, adjudicación, lo que son las fases ya de ejecución del contrato y de resolución, pues eso ha sido con las leyes de transparencia cuando se ha venido a exigir su publicidad, ¿no? Porque hasta ahora como que de la transparencia en la contratación era que todo el mundo pueda acceder, pero luego decir, bueno, ¿y qué pasa con un contrato una vez adjudicado? ¿Qué pasa en esas modificaciones? ¿Qué pasa cuando se incumple? ¿Qué pasa cuando se modifica? ¿Qué pasa cuando se imponen penalidades al contrato? Pues toda esa parte ya es lo que las leyes de transparencia han venido a exigir, porque al fin y al cabo aquí no hay que perder nunca de vista que estamos hablando de gastar dinero de todos, dinero público. Entonces, bueno, pues aquí hay una serie de elementos que ya nos obligan a publicar. La primera duda, y que muchas entidades, lo veo yo, las reclamaciones que resuelven, es que la ley te habla de información de los contratos, ese tipo de información, pero ¿hay derecho a coger una copia del contrato físico? Porque, claro, en muchas reclamaciones la gente dice, no, pero a mí no me digas esos elementos, esa información sobre el contrato, yo quiero ver el contrato, íntegramente el contrato. Bueno, pues la ley de transparencia muy civilinamente, tanto esta como la asturiana, como todas las autonómicas, te hablan de información sobre los contratos, no que cuelgues el contrato a pelo, entero. Muchas entidades lo hacen, protegiendo los datos personales que puedan haber, eliminando incluso las firmas manuscritas, lo cuelgan entero. Es la mejor forma de decir, aquí está el contrato, te doy yo la información, por un lado resumida de estos elementos, pero sin perjuicio de ello te cuelgo el contrato. Después, aparte de los contratos, bueno, de los menores, la publicación trimestral. Esto ha sido modificado en la Ley de Contratos del 2017 porque ahí se ha excluido no todos los contratos menores, sino los que sean mayores
de 5.000 euros o que sean aquellos contratos que se hayan pagado con anticipos de caja fija o cualquier sistema de pago de importes de escasa cuantía, ¿no? Con lo cual ya no, de la ley del 2013, que eran todos los contratos menores, cada 3 meses, hemos pasado a solamente los contratos que sean de más de 5.000. Pero ojo, eso es al menos, si un ayuntamiento, una entidad tiene capacidad de poder publicarlos todos, no es ilegal publicarlos todos. Acordaros, porque el esquema aquí es que son leyes de mínimos y lo que no está previsto en ellas no significa que no lo podamos publicar, respetando siempre, ojo, porque la transparencia nunca es absoluta, los demás límites de protección de datos, intereses comerciales o económicos de empresas, seguridad pública, en fin, los límites de la ley de transparencia, ¿no? Luego también los convenios administrativos, luego veremos algún caso que es curioso, ¿no?, de convenio interadministrativo, de las dificultades, ¿no? Públicalo tú, un convenio entre 2 administraciones que el ciudadano pide conocer el convenio y una le dice, no, que lo publique la otra y la otra no, pues que lo tiene que publicar la otra, ¿no? Casos curiosos, las encomiendas de gestión a medios propios, que también es un sistema de las grandes corporaciones o entidades públicas que pueden usar con cierta frecuencia. La ley de contratos del 2017 también ha hecho un corte de solamente publicar en la web, al menos los que sean por importe superior a 50.000 euros, ¿no? Esta información, como ya digo, se debe de publicar en la página web. Muchos dirán, bueno, la ley ha aclarado el artículo 63 de la ley del 2017, de la nueva ley de contratos, en el perfil del contratante. Aquí hay una cierta dispersión, gente que lo publica en el perfil del contratante y al mismo tiempo pone algún enlace al portal de la transparencia de la corporación, gente que lo pone algunas cosas en el perfil, otras en el portal de la transparencia. Hay un poco ahí de dispersión, pero lo importante es que al menos el ciudadano visite el perfil del contratante o el portal de la transparencia, pueda tener reenvíos a través de links a esa información, ¿no? Porque alguna está muy clara dónde publicarla y otra a veces hay dudas o no está tan clara, ¿no? El artículo 63 es el que llevamos ahora media horita. ¿Vais más o menos bien? Sí, si veis que, oye, en fin, vamos un poco más despacito. No me gustaría dejarme ninguna cosa que contaros. Aquí un poco la ley, el artículo 63 es un artículo largo, es interesante y es un poco donde está todo el meollo, ¿no?, de la nueva legislación. En el perfil del contratante, pues el acceso lógicamente es libre, no te deben de exigir ningún tipo de identificación, puedes tener que ver la información sin problema. Insiste mucho la ley en que sean formatos abiertos y reutilizables, formatos informáticos que permitan a la gente manejar y trabajar esa información y que al menos ya te dice que estén 5 años, ¿no?, para de alguna forma poder, porque esto al principio con la ley del 2013 no se sabía, bueno, vale, lo publico, pero lo quito al año, lo quito a los 2 años, ¿cuánto tiempo tiene que estar? Bueno, pues aquí al menos en esto la ley de contratos ya lo aclara y, como bien dice, sin perjuicio de que luego un ciudadano esté o no publicada la información en el portal o en el perfil, te solicite ver algo de algún contrato, ¿no?, haya pasado el tiempo que haya pasado, a través de una solicitud de información pública. La ley insiste mucho para evitar que no puedo yo contratar, por mucho que los ciudadanos me hayan dado a mí la confianza y tenga el poder de las urnas, no significa un cheque en blanco para hacer los contratos que quiera y como quiera. Hay que justificar la necesidad de ese contrato, el por qué lo hago y para qué lo hago. Y en el caso de que sea contratos de servicios, pues que no tengo medios para hacerlo, hay que motivar toda esa información y publicarla. Aquí os cuento, con estas exigencias de mayor transparencia se produce lo que los archiveros y los gestores documentales llaman el fenómeno o el síndrome de los archivos vacíos, ¿no? Y es que, como me decía a mí un amiguete, me decía, hombre, yo ahora, si antes me costaba hacer los informes, yo ahora casi intento no hacerlos o los hago verbales. Digo, hostia, pero un informe verbal no es legal, eso no existe, un informe verbal, tienes que hacerlo por escrito, firmar. Sí, hombre, ya, pero todo eso luego lo tengo que publicar, o se publica. Y entonces nos da un poco de miedo. ¿Y qué ocurre? Que cuando hay que publicar esta información, lo que sucede es que las actas de la mesa de contratación, las actas del pleno, históricamente siempre las actas era debate, deliberación, pues al final cada vez son más esquemáticas, cada vez es orden del día, acuerdos adoptados, te da menos información, y este fenómeno de los archivos vacíos es porque en la medida en que yo tengo que documentar, tengo que reflejar, motivar, explicar por escrito cosas que se van a publicar, pues no escribimos igual cuando sabemos que ese documento no se va a publicar que cuando se va a publicar.
No nos comportamos igual cuando nos están viendo que cuando no nos están viendo, ¿no? Esto es un poco el comportamiento psicológico, ¿no?, de las personas. El pliego de cláusulas administrativas particulares, el documento de aprobación del expediente. Indudablemente todo esto, imaginaros, sin una buena, lo comentábamos con Ascen, ¿no?, de administración electrónica, que ella ahora luego os hablará muy bien, de sin una administración más o menos electrónica, sin una buena gestión documental, esto es imposible. Claro, entonces nos obligan a ser transparentes en una administración que tenemos también muchas otras cosas que modificar, que adoptar para que esto pueda funcionar. Si no sabemos ni cómo está archivada la información, ni cómo trabajamos los documentos, pues, nos va a costar 40 veces más, ¿no? Pero bueno, son los requisitos que nos exige la ley, ¿no? El objeto, todo esto ya no suena mucho, el presupuesto, el importe de adjudicación. Aquí, indudablemente, fijaros que toda esta información, si luego yo, me refiero, cuando hablo yo, me refiero a entidad local, ¿no? Puedo coger el contrato, imaginaros, del pabellón deportivo, ¿no? Y pongo el importe de licitación, de adjudicación, luego 4 o 5 modificaciones. Pues salvo un periodista o un ciudadano que sea un técnico tal, pero vamos, ya os digo yo que el ciudadano de a pie, ¿no? Es imposible, aunque toda esta información esté publicada, que tengas un conocimiento de al final cuánto dinero se ha gastado en esa obra. Al final, ¿qué ha pasado? Porque tienes que ir viendo, a mí me pasa con las RPTs. Se ha publicado la RPT, vas a ver ahí lo que gana tal, es imposible saber lo que gana porque empiezas ahí con códigos, con claves, el específico, no sé qué, tienes que sumar, tienes que ser un poco experto en función pública. Nadie te puede decir, no está la RPT publicada, claro que está, pero en lugar de poner la foto del alto cargo y el sueldo debajo, sabiendo claramente lo que gana, pero bueno, eso ya es mucha transparencia, tampoco hay que pasarse, ¿no? Bueno, la cuestión es que lo que venía a comentar es que es interesante, y alguna entidad ya lo ha hecho, que los contratos, sobre todo los más golosos, pues hay como una especie de resumen, con un cuadro, con una cosa que te entra por los ojos de cuánto se ha adjudicado, qué modificaciones hubo y por qué, con un gráfico. Pero esto es lo que hablamos, ¿quién lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Con qué medios? Si no hay un duro y no se puede incrementar el gasto público. Pues no tenemos una varita mágica. Pero eso sí que es lo que a la ciudadanía y al conjunto de personas pues te da conocimiento, la transparencia. Si no, pues son muchos datos colgados, mucha información que como no seas un experto no puedes relacionar, no puedes, ni tienes tiempo y entonces pues bueno, se queda ahí, vale, cumplido para que no me digan nada, pero no conseguimos avanzar mucho. Los anuncios de modificación y la justificación, a veces yo veo se ponen anuncios pero no se justifican. Razones técnicas. Esto pasa como cuando te cancelan el vuelo, ¿no? Razones técnicas, ya llevo 3 horas aquí, preguntas, razones técnicas. No sé, y es complicado motivar porque hay que explicar y hay que escribir, y hay, en fin, lo del tiempo, ¿no? Los medios que se ha publicado. Una cosa interesante que está muy bien y que supone un cambio. Siempre ha habido reticencia de publicar el número de... O sea, siempre se publica el número de licitadores, se han presentado 10, 15, 20 y luego el adjudicatario, ¿no? Bueno, pues ahora la ley de transparencia, la ley de contratos nueva, también mete la identidad de los licitadores, es decir, quién se ha presentado. Serán o no adjudicatarios, pero ahora se tiene que decir quién se ha presentado a ese contrato. A lo mejor eso sirve para que esas personas luego hayan algunas que nunca se le adjudica un contrato, es decir, otras que se le adjudica siempre, en fin, una mayor transparencia para saber no solamente a quién se le adjudica, sino qué entidades también, quiénes son la identidad y no el número, porque el número tampoco decía mucho, 4, 5, 10, no. De hecho, os voy a contar luego un caso del Consejo de la Transparencia Estatal, en la que ellos, como cuando les plantean pleitos el Ministerio, los abogados del Estado defienden a las entidades públicas estatales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es una entidad pública estatal, pero los abogados del Estado, por no defenderse en contra de, pues el Consejo tiene que buscarse letrados externos. Entonces adjudicaron contratos de asesoría, de representación y defensa en juicio, con un expediente de contratación. Mucha gente pidió información y entonces a saber, y ahí pues tuvieron que publicar, antes incluso de que entrara en vigor la ley de contratos, qué personas habían presentado ofertas, para saber pues, qué despachos de abogados, qué profesionales se habían interesado, ¿no? Luego, una cuestión que también supone un paso importante, aparte de todas las actas y demás, es el informe de valoración de los criterios, ¿no? Pero estos informes de valoración también son muchas veces muy complicados. Hay contratos que son realmente difíciles de entender y entonces, pues aunque ese informe se publique, va a ser difícil para un ciudadano normal que lo pueda entender. Pero bueno, al menos ya tiene que haber ahí un informe valorando los criterios
cuantificables, ¿no? Mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas, ¿no? Eso está bastante bien. Ya os digo que no os preocupéis porque todo esto lo podáis lo tendréis en la diapositiva esta que dejaré aquí. Después, otra cosa interesante, pues oye, una resolución donde se diga que candidatos fueron excluidos, porque fueron excluidos, los que se descartaron porque su candidatura no fue aceptada. Y luego un poco aquí decir, vale, el adjudicatario es este, pero hacer un plus de motivar de por qué a este adjudicatario, cuáles han sido los elementos determinantes de todos los criterios de adjudicación que estaban en los pliegos que han servido en este caso para adjudicarle el contrato. De lo que se trata, si os dais cuenta, lo que aquí en las transparencias veis en negrita, esto son las modificaciones nuevas de la Ley de Contratos que no venían en la Ley de Transparencia del 2013 del Estado, ¿no? Lo que no está en negrita son cosas que ya la Ley de Transparencia del Estado del 2013 recogía y la Ley 9-2013 con lo de negrita es lo que ha añadido de nuevo, ¿no? Esto, pues tampoco la Ley de Contratos lo exigía, ¿no? El tema de cuando se declara desierto, la eventual suspensión, ¿no? Cuando se presenta algún tipo de recurso, si se pone algún recurso. La Ley de Transparencia del 2013 se había quedado con eso corta y aquí pues la Ley de Contratos exige esta mayor información. Como esto es ya os digo que yo ya tengo problemas realmente para aclararme con 13 leyes autonómicas porque no son iguales, ni mucho menos. De hecho, para que os hagáis una idea, la Ley Estatal del 2013, la catalana del 2014, la Ley 19-2014 catalana, mejoró mucho en materia de contratación ya a la Ley Estatal del 2013, porque exigía allí también que se publicara el tema de las prórrogas, el tema de las subcontratistas, el tema de los recursos que se presentaban, las sentencias que se podían dictar. Es decir, exigía mucha más información la Ley de Transparencia de Cataluña del 2014 con respecto a la estatal del 2013. En la Comunidad nuestra valenciana tenemos una Ley de Transparencia del 2015, que con anterioridad a la Ley de Contratos, esta del Estado de 2017, también incrementó mucho. Por ejemplo, en el tema de penalidades y sanciones. Allí nos pasaba que había un típico empresario que se le adjudica todo, que encima es dueño del club de fútbol, que además tenía, a lo mejor estaba procesado en algún pleito. Lógicamente tenemos la presunción de inocencia y hasta que no tengamos una sentencia condenatoria firme, pues no pasa nada, te puedes seguir presentando a los concursos, a todos los contratos, pero es cierto que en algunos de esos contratos, si se le había impuesto alguna penalidad por retraso, se le había puesto algún tipo de sanción, como no había obligación de publicar, nadie se enteraba, no lo sabías. Ahora, con este avance, pues sí que en la medida en que puedas tú saber o algún periodista que este empresario en tal ayuntamiento se le han impuesto estas penalidades, pues eso a la hora de presentarse a un contrato nuevo y demás, pues podría ser un elemento en contra de cara a valorarle, ¿no? Si es que no existe, no incurre en una prohibición de contratar, ¿no? Pero bueno, son elementos que vienen cada vez más a apretar un poco, como os decía, las clavijas, ¿no? Los contratos menores, pues como os he dicho aquí, la excepción es que, oye, todos no, pero al menos los de más de 5.000 y que al mismo tiempo se paguen con anticipo de caja fija, esos sí que son obligatorios publicarlos. Insisto en el tema de al menos trimestralmente, pero sobre todo por ordenándose, ¿no? La identidad, ordenándose, porque es que si no, no sirve para nada colocar un listado de PDF de adjudicatarios de contratos menores, porque tienes que ir tú punteando para saber si a Pepito SL se le han adjudicado 10 contratos, ¿no? Y luego aquí, pues otro avance importante que sepáis es el tema de las mesas de contratación, que las actas, que era una cuestión que se había también exigido de siempre, pues ahora las actas se deben también de publicar. Los miembros de esa comisión, de esas mesas de contratación. Y luego, pues cuando se designa a expertos y tal, pues también explicar el por qué se designa a esa persona, ¿no? Ha habido algunas resoluciones ahora, porque la ley esta de contratos, os acordáis, entró en vigor ahora en marzo de este año y ha habido algunas dudas. Por ejemplo, el otro día leía una resolución de la Junta Central de Contratación Administrativa que era en relación sobre si los miembros del Ayuntamiento de Murcia elevó una consulta preguntando si en las mesas de contratación podían estar presentes. Como sabéis, hay una limitación en cuanto a los vocales de esas mesas de que no podrá superar el tercio de los miembros de la corporación, ¿no? de personal de cargo electo. Pues decían que sí podían asistir como invitados, una figura que la ley de contratos no regula expresamente, sin voz y sin voto,
los representantes de otros grupos políticos municipales en aquellas reuniones de las mesas de contratación que no fueran públicas, ¿no? Entonces, bueno, la Junta vino a emitir su informe diciendo que en la medida en que no estaba prevista en la ley esa figura y que la ley ha querido que haya solo 1/3 de cargos electos en las mesas de contratación, pues que no podían estar, ¿no? Mi juicio es un criterio equivocado porque estarían, pero nunca con voz y voto, no en calidad de vocales. La ley, yo creo que lo que ha perseguido es que cargos electos, como pasaba, no sean más que 1/3, que tengan voz y voto, pero que luego puedan estar allí miembros de otras formaciones políticas que, al fin y al cabo, también ejercen el derecho fundamental del artículo 23, pues para fiscalizar y controlar, pues no está de más, ¿no? Pero bueno, la Junta, su opinión ha sido esa y bueno, pues habrá ayuntamientos que sí que la cumplan o la sigan y otros que no, ¿no? Aquí el ayuntamiento lo planteaba pues para dar representación también a otros miembros de los grupos de la formación, ¿no? Luego, aquí, de alguna forma, lo que os decía de expertos es que también obliga la ley a que se establezcan las razones de esos expertos, por qué currículum tienen, por qué se designan, ¿no? Y dice, no permitiéndose alusiones genéricas o indeterminadas, ¿no? Este tipo de cosas que muchas veces, conceptos jurídicos indeterminados, pues expresiones que... Luego, la formalización de encargos a medios propios, que no me voy a parar porque esto ya son cositas ya más concretas de la ley, como mínimo, pues eso, los que sean importe superior a 50.000. Luego aquí dice una cosa también interesante que sepáis, y es que los sistemas informáticos que cada vez pueden más cosas, de hecho, allí en la Comunidad Valenciana están a punto de aprobar una ley, ya veremos cómo funciona, que es una ley de sistema de alertas, ¿no? En el que, bueno, pues en procedimientos sensibles como pueden ser los de la contratación, lo que es desde lo que es la dirección general, allí le llaman de inspección, pues establecer unas determinadas alertas cuando hay algunas variaciones o modificaciones en ese programa de los documentos y tal, pues para que llamen la atención o avisen de que puede en ese procedimiento haber pasado algo. Como ya digo, la idea es dejar huella de los registros y aquí un poco pues exige que se pueda acreditar desde qué momento está publicada la información, porque a veces pasaba, no, eso está publicado, sí, pero ¿desde cuándo? El secretario tenía que certificar desde qué fecha y ahí era un poco aquello, porque a veces la artimaña de publicarlo primero, en fin, en una fecha en la que a lo mejor había mucha gente que ya no había podido tener acceso, ¿no? Pues aquí te dice que técnicamente pues se acredite de alguna forma desde qué momento está publicado. Hay una excepción en la propia ley para contratar en casos pues, que está afectada la seguridad pública, aquí concretamente está el 157.4, ¿no? O pueda la información de algún dato, no del contrato entero, sino de algún dato del contrato que pueda afectar a los intereses comerciales de alguna empresa, a la competencia desleal, o sean por razones de seguridad o que sean contratos que hayan sido declarados secretos. En estos casos se introduce un trámite que aquí en Asturias, con la nueva ley, como se prevé un nuevo organismo, un Consejo de Transparencia y Gobierno, también tendréis vuestro propio consejo. Hasta ahora las resoluciones, las reclamaciones vuestras las está resolviendo el Consejo de Transparencia Estatal, pues ese órgano es el que tendrá en un plazo de 10 días que dará el visto bueno a que algún punto concreto de algún contrato no se publique por alguna de estas razones que se tendrá que explicar, ¿no? Luego, en los contratos que sabéis que son negociados o tienen alguna fase de esa negociación o consultas preliminares, pues todo esto se exige que conste en un informe motivado, ¿no? Y que se publique junto con los pliegos de condiciones. Se trata un poco de forzar a que haya una mayor capacidad de control, ¿no? Y luego, pues aquí, el tema de la modificación, que sabemos que muchas veces se usa y se abusa, ¿no? Con razones que muchas veces no son ni imprevisibles ni están basadas en razones de interés público. Pues se deberá de publicar ese anuncio de modificación, las alegaciones que haya presentado el contratista y los informes que se hagan. Aquí, cuando habla de informes, nunca aclara, y es uno de los extremos que para mí debería de haberse aclarado. La ley catalana en eso sí que mejora mucho la de transparencia, porque ahí hablaba de informes técnicos y jurídicos del procedimiento, es decir, que parece que con buen criterio obliga al informe tanto del jefe del servicio como del funcionario de habilitación nacional si es que se ha emitido informe. A veces aquí la duda es en contratos si esos informes se tienen o no que publicar, o los informes de control de gasto, de intervención, ¿no? En la Ley de Transparencia Catalana del 2014, eso es como una novedad en materia de contratación, se obliga a su publicidad activa, ¿no? Su publicación. Pero aquí la pena, que ya lo veremos ahora también, es lo de los ciudadanos, que ya os digo, ¿no? Que en esas modificaciones pues la ciudadanía no tenga ninguna posibilidad de
decir nada. La confidencialidad, ya lo sabéis, la transparencia nunca es absoluta, hay unos límites y esos límites de confidencialidad, de protección de datos, de intereses económicos, comerciales de la empresa, de bien secretos comerciales o propiedad industrial o intelectual que pueda estar afectada, tanto cuando vayas a publicar la información en el portal como cuando algún ciudadano te lo pida, hay una cláusula general de confidencialidad que debe de siempre tenerse en cuenta. Os comentaré algún caso real, porque sabéis que una de las exigencias del licitador es que de la información que él aporte especifique, aclare o diga cuál, a su juicio, debe de tener esa naturaleza confidencial. ¿Qué pasa cuando no lo hace? Ahí veremos un caso, ahora luego. ¿Qué pasa cuando a lo mejor dice que es toda? Bueno, pues alguna sentencia judicial, no con la nueva ley, sino con la anterior, viene a decir que, mira, que todo no puede ser. Es decir, que ahí hay una capacidad, un juicio ya técnico, municipal o de la administración que sea para hilar un poco más fino, ¿no? Y únicamente dejar fuera la que sí que esté incursa en esa excepción. Aquí os pongo en negrita lo que serían las novedades de la Ley Asturiana de Transparencia en materia de contratación. El porcentaje de baja, pues ves, es una cosa que la Ley de Contratos del Estado específicamente así no obligaba y ahora pues con la Ley de Transparencia Asturiana pues también habrá que publicarlo. Una cosa interesante que es la fecha de formalización y de inicio, porque a veces se formaliza un contrato de obras y tardan meses, 7, 8 meses, no se inicia y nunca se sabe realmente cuándo se han iniciado las obras. A efecto, sobre todo, de ver lo que os digo, de ver si el pliego se ha respetado, en los retrasos que hayan de obras que nunca se acaban, un hospital que tarda años en acabar, poder exigir la aplicación de penalidades, porque nunca esa fecha de inicio real pues no está. Pues la ley de transparencia nuestra, bueno, del Principado de Asturias, lo mejora el tema de las subcontrataciones. El tema de subcontrataciones, salvo la catalana y la canaria, que también lo había exigido, las subcontrataciones, la ley estatal de transparencia no, y la de contratos del Estado del 2017 tampoco, pues las subcontrataciones, las que se hayan producido 1, 2 y 3 de cada contrato, también es un elemento nuevo. Y luego las cesiones, y aquí una cláusula residual, que sepáis que es cualquier otro que afecta a la validez o vigencia, ¿no? Con lo cual, la nueva ley asturiana que entrará en vigor en Nochebuena, pues que sepáis que nos exige un pelín más en tema de contratación. El Ayuntamiento de Oviedo, como el Ayuntamiento de los municipios vuestros en los que estéis trabajando, si tiene ordenanza, estupendo, si no tiene, pues también el Ayuntamiento de Oviedo en esto fue un adelantado en cuanto a que ya contemplaba también algunas cuestiones que no exigía la normativa ni estatal de transparencia ni la de contratación, como es el tema, a mi juicio, interesante de la relación de contratistas y proveedores en un momento dado, las mesas de contratación, convocatorias actas, las prórrogas y luego el tema de las facturas, que también es una cuestión. Yo de ordenanzas que conozca, Zaragoza las publica a partir de 500 euros y luego Oviedo, que aquí, bueno, pues sin distinción de cuantía, dice que las facturas abonadas con disociación de datos personales cuando proceda, pues también está prevista su publicación. Son y 52, voy a acelerar. Hay alguna publicidad, algunos elementos que todavía no se contemplan y, por tanto, podrían ser mejoras. Por ejemplo, el informe del jurado o el dictamen cuando se va a modificar, interpretar algún contrato que hay que pedirle informe al Consejo Consultivo de cada comunidad autónoma, al Consejo de Estado, pues la publicación de ese informe no está expresamente exigida en la ley de contratos. No significa que no se pueda publicar. Acordaros siempre de un poco el esquema general. Todo lo que no está permitido no está prohibido, sino que es lo mínimo. Puedo ir a más. Una cosa que para mí es importantísima en el día a día, el tema de la recepción de las obras o la conformidad de la prestación. Eso la ley de contratos no exige que se publique ese acto formal de recepción de las obras. El informe de las oficinas o unidades de supervisión de proyectos en obras de envergadura tampoco está expresamente contemplada la necesidad de publicar. El acta de comprobación de las obras, de replanteo, la dirección facultativa de las obras. Esos son informes súper importantes en cuanto a poder saber lo que está pasando en un contrato de obra de envergadura. Y ya os digo, el hecho de que no se exija su publicación no significa que no se pueda publicar. Y la certificación final de las obras o el acto de recepción. Y luego aquí hay información. Aquí os pongo otro apartado donde, a mi juicio, es a donde tendríamos que ir, ¿no? A intentar hacer ese informe resumen final, si pudiéramos, tuviéramos tiempo y medios y demás, pues para hacer digerible al ciudadano qué ha pasado con ese contrato, cuál ha sido el precio inicial, el precio final, las desviaciones. A mi juicio, todos los informes, da igual su naturaleza, sean del ingeniero, sean del interventor, del secretario,
pues deberían de publicarse, sobre todo al menos los más importantes, porque muchas veces en esto decimos, joder, pero es que es una cantidad de información, sí, pero a veces en un procedimiento el funcionario, tú ya sabes cuál ha sido el informe determinante, sabes incluso en un determinado momento de polémica cuál ha sido el meollo, y publicar ese informe pues puede aclarar muchas dudas. Otra cosa es que el político te deje, o que haya voluntad de que eso se pueda publicar, que indudablemente no siempre concurre. O a veces en esto lo que pasa, bueno, otra cuestión, sanciones y penalidades, y luego el listado de facturas, que hay ayuntamientos que se han autoimpuesto mayores obligaciones y que sí que se exigen esas facturas. Quedan 5 minutillos que los quiero destinar, y fíjate que luego en el debate que tengamos después, como el día es largo, os contaré los casos del Consejo de la Transparencia, que hay algunos súper curioso de ver cómo nos cuesta ser transparentes, hasta incluso al propio Consejo de Transparencia, ¿no? O sea, esto es interesante, y a mí es una de las cosas que más me pica la cabeza, ¿no?, cuando lo recuerdo, porque en esta directiva de contratación que nosotros tardamos en transponer el Estado español, como nos cuesta un poco a veces transponer las directivas, con la ley del 2017, ¿no? Pues en esa directiva hay 122 considerandos, bueno, hay más, ¿no?, pero en el 122 dice una cosa que para mí es tremenda, ¿no? Y te dice, los ciudadanos no tienen acceso al recurso, es decir, no tienen capacidad de decir ni mu. Aquí estamos ante una fiesta en la que se va a adjudicar una cantidad de dinero público recogido, recaudado con lo que pagan de impuestos, pero aquí el tío es un invitado. Pero en cambio se dice, porque ya en Europa al parecer no se ha podido soportar más la presión, es que los ciudadanos tienen un interés legítimo en cuanto a contribuyentes, porque claro, tanto estudio de la Unión Europea, del Consejo, la Comisión, de oiga, tanto del Producto Interior Bruto, tanto tal, pero aquí se consume dinero público y el ciudadano es un contribuyente, tiene que tener ahí una legitimación. Pero fijaros lo que dice, darles la posibilidad de señalar infracciones sin implicar necesariamente legitimación ante los juzgados. Es decir, que como mucho que diga si hay alguna irregularidad, es decir, un denunciante, pero sin que tampoco los Estados estén obligados a reconocerles legitimación, es decir, capacidad para recurrir. ¿Qué sucede? Que esto, en el considerando 122 de la directiva, se dice, pero en el articulado de la directiva se olvida y ya no lo vuelve a mencionar más. Lógicamente, el Estado español y algunos otros pues no han recogido el tema para nada. Tú te lees toda la ley de contratos y te das cuenta que el ciudadano, como no tiene la condición de interesado, no puede recurrir nada de ese proceso. Digo ciudadano como asociación, como colectivo, entidad, la sociedad civil, al fin y al cabo. Examinar el expediente de contratación, cuando te vas al artículo 52, te dice que solo los interesados sabéis que son licitadores, adjudicatario. Acceder a esto, cambiar la perspectiva es solicitudes de acceso a la información, ya no la información, porque indudablemente la que tengo que publicar en el portal de la transparencia o en el perfil del contratante, si yo a través de una solicitud pido algo que ya se está publicando o que se debe de publicar, ahí hay que dar esa información, ahí no hay ningún problema, porque si ya la ley quería que eso se publicara de oficio en Internet, pues indudablemente si lo pide un ciudadano, esté o no publicada, incluso aún estando publicada no como se debe de estar, a ese ciudadano se le debe de dar esa información. Y también me he traído ahí algún caso real de eso. Entonces, aquí estamos hablando de ciudadanos que piden, pero claro, la ley de contratos, siempre cuando se trata de pedir información, habla de interesados, no habla de ciudadanos. Con lo cual, el problema al que nos enfrentamos, bueno, estas resoluciones luego que os las había seleccionado, las veremos. Luego hay algunas que afectan al Principado de Asturias, y estas que son de las interesantes que afectan al propio Consejo de la Transparencia, que le piden transparencia, resuelve sus propias reclamaciones, porque la gente le pide y como no está excluida la propia reclamación ante el Consejo, resuelve, con lo cual lo que no daban al principio se ven obligados a darlo. Está chulo porque ves cómo la presión ciudadana hace que cada vez... Ahora te digo que no, luego, venga, te tengo que estimar en parte y darte un poco, ¿no? Y entonces se va obligando cada vez más. La cuestión que os quería comentar, antes de despedirme, porque ya es justo la horita y no quiero pasarme, era el hecho de lo de las solicitudes de acceso a la información, con ese considerando de la Unión Europea. Fijaros, plantea cosas tan interesantes como, y para mí, que tenemos todavía mucho que mejorar ahí. Yo la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que me quedé de piedra como diciendo, madre mía, si esto pasa... nos va a costar todavía mucho. Fue un caso de un licitador que recurre a un proceso, una adjudicación, y fijaros que agota, en fin, llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que pone fin a la vía judicial, y efectivamente el tribunal dice,
esta irregularidad se ha cometido, aquí ha afectado a la transparencia, esto es una barbaridad lo que se ha hecho, pero como resulta que usted no tiene legitimación porque no iba a resultar el adjudicatario de este contrato, con lo cual su patrimonio no se iba a ver beneficiado por ese contrato, desestima el recurso por falta de legitimación. Entonces, os lanzo esta reflexión porque hasta ahora la contratación era un tema de administración, empresas, pequeñas, medianas, grandes. Ahora incluso se habla de responsabilidad social corporativa para incluir cláusulas. Pero ¿nos podemos quedar en eso? ¿O podemos intentar, que es lo que la transparencia está intentando hacer, es ir más allá y no verla como una situación en la que solamente participan empresas y administración, sino que, oye, que los ciudadanos también tengan una mayor capacidad? Porque eso de no poder ni siquiera recurrir una decisión ante un juzgado, luego en la realidad lo veremos, la justicia va tan lenta, es tan cara y es tan complicado que nadie lo haría, por desgracia, porque no tenemos una justicia rápida, eficaz y económica. Pero que no tengan esa legitimación, pues, y que la propia directiva se da cuenta pero no la exige, hace que luego pues la ciudadanía también, pues a la hora de participar, a la hora dice, si es que aquí no puedo hacer nada, solamente esto es una cuestión de los interesados, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí yo ya no quiero extenderme más porque llevamos ya una horita y, en fin, luego va a extensión, tenéis que descansar un poco y demás. Ahora sí quiero que hay un turno de preguntas, las que queráis hacer o si tenéis la oportunidad, el gusto y la ocasión de poder quedaros a lo largo de la jornada. Después va a haber, al final de la misma, una mesa redonda en la que volveremos a estar todos. Me gustaría contaros, y si no, pues dejaros a Mariluz a lo mejor las resoluciones estas del Consejo de la Transparencia, porque son casos reales, ilustrativas, y está bien, porque siempre estos casos se te mete más por los ojos. Y bueno, pues me pongo a vuestra entera disposición para aquellas dudas, aclaraciones, reflexiones, en fin, lo que queráis, ¿eh? Muchas gracias por haberos quedado y bueno, pues eso, estoy aquí para lo que queréis. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por tu exhaustivo repaso a los diferentes aspectos en materia de publicidad que introduce la Ley 9/2017. Y ahora, si queréis hacer alguna pregunta, pues es el momento. Porque si no, la hago yo. A ver, ahí hay una pregunta. Claro, en protección de datos, pensar siempre que el esquema general es que los datos personales están protegidos, ¿no? Y entonces hay un poco el esquema es que o hay un consentimiento expreso del titular de los datos o tiene que haber una ley, no vale un reglamento, es una norma con rango de ley que permita esa cesión, ese tratamiento de los datos. Entonces, en este esquema también tenéis que tener claro que las personas jurídicas o las personas físicas que representan a las jurídicas o personas físicas que son comerciantes, que funcionan en el tráfico, eso, la Agencia Española de Protección de Datos, y ya hay muchas sentencias que no se pueden beneficiar de esa protección de datos. Es decir, en el caso que tú comentas, pues todas las empresas que pueden estar detrás, que contratan, ¿no?, que llevan al artista o que traen, indudablemente la información de esas empresas se debe de publicar. Ahí no hay tampoco ninguna limitación de protección de datos ni nada. La Ley de Transparencia 2013 y la nueva del 2017 exigen que se publique al menos lo que os decía antes, si no fusilar y colgar el contrato en sí, a pelo, que se haya firmado, que ya digo, hay entidades que lo hacen porque efectivamente entienden que es la mejor de las transparencias posibles, sí dar información del coste, de a quién se le ha adjudicado, cuáles son los datos de esa empresa en la página web. Y ahí ya lo puedes tú hacer de forma aislada
en un apartado que puedas referir a artistas o a fiestas o tal, o junto con otros más o menos enmascarados para que pase más desapercibido y a lo mejor alguien ve, no sé, felicitación, no sé, Pepito SL y es la empresa que trajo al arte, ¿sabes? Ya lo puedes tú de alguna forma, pero en ese aspecto está claro que el contrato, la información de como otro contrato más se debe de publicar en el perfil del contratante y luego a veces la duda surge, ¿y tengo que duplicar esa información en el portal de la transparencia? Pues puedes poner un link perfectamente al portal de la transparencia. Más dudas, más cosillas. Perdón, a raíz de esto último, quería aprovechar yo y hago uso de que tengo el micrófono. Portal de transparencia, perfil de contratante. O sea, tenemos en primer lugar la ley de transparencia, que introdujo una serie de obligaciones exhaustivas en materia de publicidad relacionada con la contratación. Luego, a continuación, tenemos la ley 1/2017, que amplía, tiene la misma materia, pero entiendo que el objetivo es diferente. La Ley 9/2017, a través del perfil de contratante radicado en la plataforma de contratación del sector público, persigue una publicidad dentro del tráfico de licitación, mientras que la Ley de Transparencia va dirigida a los ciudadanos. La materia, como decía, es la misma. El formato debería ser diferente. Con lo cual, nos vemos en la tesitura de duplicar, pero no es exactamente duplicar. Bueno, de antemano decir que nosotros no lo cumplimos. O sea, en nuestro portal de transparencia, la pestaña de contratación, hay un link que te lleva a perfil de contratante. Pero entiendo que en un mundo ideal, con muchos recursos, lo correcto sería que en el perfil, en el portal de transparencia, estuviese desglosada con un formato accesible, con diferente formato, para la redundancia, la información de contratación. Y, por supuesto, debería estar, porque es un contrato, los contratos artísticos, que no deja de ser un contrato de servicios privado y, por tanto, es sujeto a los mismos requisitos de publicidad que el resto de los contratos. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la filosofía indudablemente es distinta, ¿no? Los destinatarios, lo único es que, claro, pues los medios, digerir, hacer entendible esa comprensión, esa información en el portal de la transparencia es lo ideal, ¿no? Porque efectivamente no es una mera redundancia, ¿no? Lo que ocurre es que pues, los medios son los que son, las leyes las aprueban y, como ya digo, no sé si es la disposición adicional segunda de la asturiana, nos recuerda que no se puede aumentar el gasto público, con lo cual, pues bueno, pues efectivamente hay pocos medios, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Alguna duda más? ¿Más preguntas? Carlos. Que tiene vale. ¿Funciona ya? Sí. Me ha encantado tu intervención y te felicito. Muchas gracias. ¿Hay algún aspecto relacionado con todo el tema de la transparencia? Hay otros aspectos que no te quiero, que también me preocupan, pero en fin, vamos a centrarnos en el tema de la transparencia. El patrocinio. Hay veces que se puede utilizar el patrocinio como una forma de eludir las subvenciones precisamente para evitar ciertos controles. ¿Qué se podría hacer en esa figura del patrocinio para lograr una mayor publicidad, una mayor transparencia? Claro, en principio no lo hemos tocado porque, claro, hoy nos centramos más en lo que es la contratación, pero el patrocinio no deja de ser también una subvención, ¿no? En el fondo, la naturaleza, con lo cual el portal también, cuando habla de esas subvenciones, pues también es otra realidad que desea y exige que se publique, ¿no? Entonces, claro, ahí un poco la filosofía, como siempre, que impregna esta nueva cultura, ¿no? Depende de cómo interpretes tú esa subvención en un sentido muy literal o muy estricto de ayuda económica, punto y aparte, punto y final, o un contrato de patrocinio, un contrato que en el fondo de lo que se trate también es de un consumo de dinero público, ¿no? Esto ha pasado, de hecho, ha ocurrido con la publicidad institucional. La publicidad institucional, sabéis que es otro sector donde se gastan muchísimos millones de euros. La Ley de Transparencia 2013 dijo todos los contratos, pero no hablaba de si la publicidad institucional, que también es otro contrato, estaba dentro. ¿Qué ocurre? Que ha habido algunas resoluciones del Consejo, alguna sentencia ya de la Audiencia Nacional que ha dicho, pues
¿cómo no va a estar claro que está? Lo que ocurre es que ahí también se generó la duda de que habían luego leyes autonómicas posteriores a la estatal que sí que diferenciaban de todos los que son los contratos como una naturaleza específica los contratos de publicidad institucional. Y entonces, pues parece que daba a entender que no estaba englobado dentro de lo que es un contrato puro y duro. Pero en la medida en que yo creo que la cultura o la filosofía es tratar de luego, puedes hacer dos cosas, o interpretar los estrictos términos de las exigencias, que siempre son de mínimos de la ley, de una manera muy estricta, o, como por ejemplo el caso de la subvención, o entender que siempre que pueda haber un destino, consumo, gasto de fondos públicos, pues ese es el objeto de lo que tú tienes que publicar, lo denomines como lo denomines, ¿no? Es decir, bajar de la cuestión formal de cómo llamamos a las cosas, sino lo que realmente son las cosas, ¿no? De hecho, yo en lo de la publicidad institucional, también, fijaros ahí lo que nos cuesta a la sociedad avanzar también, porque digo, bueno, pues ya que muchas entidades, es verdad que luego las leyes autonómicas han exigido, porque al principio algunas decían 2 millones o 3, ya, pero ¿a qué medios? ¿Y en qué campañas? Y no se daba detalle. Entonces, que te digan una cantidad alzada, pues informa bien poco, ¿no? Pero luego, cuando algunos ya no han tenido más remedio, se han puesto las pilas, de hecho, la ley vuestra del Principado de Asturias ya lo exige así, pues hay que decir qué medio, qué campaña y ordenarlo de tal manera que tú, pues para evitar esa politización de los medios de comunicación, hay mucha gente que es detractora, pues saber si estás beneficiando a una determinada tendencia ideológica o a otra con contratos golosos de publicidad institucional. Entonces, esa información hay que publicarla de esa forma. Pero los decía de lo que nos cuesta avanzar porque los propios medios de comunicación son entidades privadas. No están sujetas a la ley de transparencia, pero en la medida en que estamos todos mucho exigiendo transparencia pública, pues oye, en esta responsabilidad social corporativa, muchos de esos medios son empresas importantes y gordas y podrían ellos publicar en sus portales qué dinero público y de quién lo reciben, en qué campañas de publicidad institucional. No es ilegal, no están obligados, pero ya que no estoy obligado, ni se me ocurre hacerlo, claro, estoy loco, o sea, no. Entonces ahí te das cuenta que, pero ojo, no somos peores ni somos tal, es una cuestión que llevará su tiempo, y en lo del patrocinio pues pasa igual, hay contratos de patrocinio de muchísimos millones de euros que indudablemente a mi juicio es un elemento que deberías de publicarlo en un portal de transparencia y sobre todo, aunque no lo publiques, si hay un periodista o hay un ciudadano que te lo pide a través de una solicitud, esa información, siempre que el objetivo sea exigir rendición de cuentas, exigir o ver en qué se gasta el dinero y por qué se gasta así, pero fijaros lo que nos cuesta, porque nosotros en la Comunidad Valenciana ahora en el Parlamento Regional hay 5 grupos políticos, ¿no? Partido Popular, PSOE, Compromiso, Ciudadanos y Podemos. Bueno, pues el síndic de Greuges es el defensor del pueblo autonómico, pero luego tenemos también el síndic de cuentas, ¿no? Como el Tribunal de Cuentas, que es la otra institución. Pues hemos emitido las dos instituciones varias recomendaciones diciendo que las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios de las propias Cortes, del propio Parlamento, que reciben dinero, pues nos digan o publiquen, tanto las Cortes como institución, como ellos en sus respectivos, en qué se gastan el dinero. No ha habido manera. Por unanimidad, los 5, de común acuerdo, no han dado esa información. Y mira que no lo pide un ciudadano loco, pesado, que no, hasta incluso 2 instituciones más o menos útiles. Y si no son útiles, pues cárgatelas, porque eso no hemos hablado, pero podremos hablar, ¿no? De que ahora tenemos, de hecho en la vuestra ley tenéis un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nuevo. Dentro de él se ha creado una oficina de ética pública y que también es otra entidad. Entonces a veces, jolín, venga a crear organismos públicos, organismos financiados con dinero, que tienen una capacidad de actuación muy limitada. Ya no hablamos de independencia, está pasando con los consejos. Los consejos no pueden poner multas coercitivas ni exigir. El consejo, cuando los ministerios ya lo han visto, no cumplen las resoluciones. Algunos las impugnan, pero otros no cumplen, porque el consejo no tiene capacidad de poner multas coercitivas. Por ejemplo, los que tenéis menos familiaridad con el tema judicial, en la ley de la jurisdicción contenciosa, cuando uno demanda a un ayuntamiento, a una entidad, hay un artículo que al juez le permite imponer una multa personal, que es cuando te piden el expediente administrativo y no te lo mandan.
Eso es una cosa frecuente. Hablamos de transparencia y muchas veces cuando uno pleitea en los litigios de la Administración, que al juez le manden el expediente administrativo, no es fácil. Y cuando se lo mandan, hay que ver cómo se lo mandan. A veces no está foliado, no está numerado o le dan 20 cajas. Pues bueno, ahí hay una facultad que en algunos casos algún juez se ha atrevido, por eso digo que a veces la ley cuando quiere lo puede hacer, ¿no? De imponer una sanción a la autoridad o funcionario responsable. Ojo, no a la Administración, que al fin y al cabo es un presupuesto público y pagamos todos, no, a la autoridad o funcionario que no me dé el expediente. Este juez fue famoso porque impuso una multa, 2 multas de 500 euros al entonces presidente de la Generalitat Valenciana porque no remitió el expediente administrativo. Entonces, en esto, el contrato de patrocinio, pues indudablemente, a mi juicio, se debe de dar la información y publicar. Solamente un comentario. En la línea de que has dicho de que las facturas de los grupos políticos habéis sido incapaces de poderlas publicitar, al Ayuntamiento de Barcelona le ha pasado igual. O sea, las transferencias a los grupos políticos... ¿Perdón? Las transferencias a los grupos políticos que están exentas en la ley de subvenciones, que no están incluidas en la Ley General de Subvenciones, los partidos no nos las han dado, con lo cual una petición de acceso de la ciudadanía hemos sido incapaces de poderla dar. Claro. Eso es un poco lo que nos... El termómetro, ¿no?, de lo que, en fin, seguro que podemos llegar a eso, pero nos cuesta, ¿no? Pues aprovecho para decir que en el Ayuntamiento de Oviedo, a pesar de que nos ha costado, se está haciendo eso, se está publicando. Estupendo. Nos ha costado porque... Enhorabuena. Nos ha costado, pero sí se está publicando unos cuadros con los gastos, los proveedores de los distintos grupos municipales y justificando los gastos. Con un poco de retraso, pero se está haciendo. Yo aprovecho para preguntarte, y que es una cosa que a todos nos vuelve un poco locos. Tenemos una ley de sostenibilidad, las leyes, digamos, Montoro, que nos cercenan la autonomía municipal y nos limita la capacidad de generar más empleo público y tener más capacidad a la hora de dar estos servicios públicos nuevos, porque esto antes no estaba contemplado, en los ayuntamientos. ¿Cómo se podría hacer? Porque, claro, estas leyes te exigen una serie de cumplimientos a nivel presupuestario y financiero, y al mismo tiempo tú tienes que llevar a cabo un buen servicio público en materia de transparencia y no tienes capacidad para generar más personal que lo lleve a cabo. Claro. Yo no sé si eso, claro, hay ayuntamientos en los que puede haber más personal y que puede moverse de un sitio a otro y tal, pero en ayuntamientos donde pues hay una estructura, una plantilla muy limitada, como pasa en Oviedo, ¿cómo podríamos, o sea, nosotros hemos dado vueltas, hemos intentado en su momento cuando remunicipalizamos la recaudación municipal, intentamos a través de la declaración de servicio esencial crear más plazas públicas en el área de recaudación. Sin embargo, como esas plazas no existían en la plantilla como vacantes, porque en su momento no existía la recaudación en este ayuntamiento, que es un poco extraño, pero era así, ¿no? Había un servicio auxiliar privado que lo llevaba a cabo. Los tribunales nos lo tumbaron por incumplimiento del artículo 20 de la Ley General Presupuestaria. Y claro, es contradictorio con las directivas europeas te impongan una serie de medidas a mayores y al mismo tiempo sea la misma normativa europea la que al mismo tiempo te cercena esa capacidad para llevar a cabo servicios públicos en condiciones, ¿no? Claro, no. Esto es un ejemplo de lo que hablábamos antes de que efectivamente el despilfarro, ¿no?, del dinero público hace que ya no solamente, yo os lo he puesto la perspectiva de servicios públicos, ¿no?, de educación, sanidad, servicios sociales, sino incluso hasta la perspectiva, la posibilidad de ampliar plantilla, ¿no?, en las entidades públicas. Claro, pero si te has gastado el dinero en faustos monumentos, en infraestructuras inútiles y demás, pues indudablemente afecta hasta eso, ¿no? Es verdad que la función pública nos daría para, yo qué sé, lo menos 2 jornadas o 3, tiene muchos retos pendientes que no hay
gobernante que hasta ahora haya podido resolver. Nosotros tenemos ahí atascada una ley de función pública autonómica, no sé si son 3 o 4 años, ha habido varios comités de expertos reunidos y demás, porque hay muchos retos. Es decir, aquí lo que tú dices, hay servicios muchas veces que están supradotados, hay mucha gente, otros servicios que hay pocos. Gestionar a las personas con las leyes de función pública que tenemos es complicado. Jefes de servicio que llevan toda la vida son libre designación y ahí no hay quien les tosa. En fin, yo creo que gestionar las plantillas con la normativa que tenemos y que ahora se está cuestionando hasta incluso a la hora de seleccionar a funcionarios, a la hora de promover su carrera profesional, conceptos que todos tenemos en la teoría, pero en la práctica hace que las plantillas sean muy rígidas, sean las que son. Los servicios, cuando los creas, es muy difícil luego redistribuir efectivos. Hay épocas de crisis donde hay servicios que están muy demandados. Yo me acuerdo en el Ayuntamiento de Alicante se creó una gerencia de urbanismo y, claro, arquitectos contratados con la crisis, pues estaban allí un montón de personas mirándose a la cara, porque la noticia era que se pedían, después de 6 años, una licencia de obras. ¿Qué haces con toda esa gente que están ahí? Claro, aquí, aparte de que yo soy municipalista o funcionario local de toda la vida, pero a veces me chirría la tan caracadeada autonomía local, de venga, más recursos, más tal. Yo, ostras, a veces sí, pero en otras veces recursos con control, con redistribución de efectivos, porque a veces yo he visto casos, por desgracia, de plantillas ahí que están sobredimensionadas, servicios que están muy dotados, que luego a esa gente es muy complicado con la normativa que tienes moverla, hay mucha reticencia, muchos sindicatos, en fin, es muy complicado. Y luego estas medidas de austeridad, porque si os dais cuenta, la ley de transparencia, con toda la ley de sostenibilidad, tiene un código de buen gobierno, que casi la mayor preocupación era que no se gastara más de la cuenta, que no se, en fin, estaba contaminada claramente por la crisis económica, y ahora tenemos eso, que ser transparentes en un momento de constricción del gasto, de restricción, de muchas leyes, muchas medidas que no nos permiten aumentar el gasto público. Pero os voy a decir una cosa, y en esto la transparencia tampoco, y con eso acabo porque ya se nos va el tiempo. Penséis, ustedes, a veces dicen, es que en los pequeños municipios todo esto es una locura. Mira, es más sencillo. Yo, aunque no tenga un duro, a lo mejor no tengo portal de transparencia. A lo mejor no salgo en el número 1 del ITA de Transparencia Internacional y tal. Pero yo al ciudadano, empresa, tal, que no le complique la vida y que le dé la información y demás, yo voy generando ahí una confianza con mis vecinos, con el empresariado, con tal, que el portal no me la va a dar jamás si al mismo tiempo que yo publico todo eso, luego estoy yo denegando solicitudes de acceso y a lo mejor aparezco en el ranking con el número 1, pero porque me van testando si esta información la tengo o no la tengo. ¿Será elegible o no será elegible? Ahí ya no se meten. Pero a lo mejor un ayuntamiento chiquitín no puede, pero si va un vecino pidiendo la licencia del vecino porque le está generando daños, pues dale una copia de la licencia. Déjale ver el proyecto, no lo fastidies. No tendrás portal, pero tú eres transparente. Es que para ser transparente tampoco hace falta dinero. Tampoco hace falta tanto dinero. Para tener un portal de transparencia con todo lo que hemos visto de una gran corporación, sí, y muchos medios. Pero si te viene un ciudadano de a pie, que eso no lo hemos comentado, pero que es esencial, la ley de transparencia, a los interesados en los procedimientos administrativos los tira fuera. Dice que esos se regulan por la ley de procedimiento administrativo y demás. ¿Cómo vas a aumentar la confianza ciudadana en visitar un portal, en participar, en todo esto, si tú como interesado, cuando pides una licencia, una subvención, cuando pides ver una multa de tráfico que te han puesto el expediente, no te contestan, te deniegan la información, te tienes que ir a un contencioso que te cuesta 3.000 euros y 1 año y pico de primera sentencia y luego otro año del TSJ de apelación? No, o sea, también como funcionario no nos engañemos, no es que diga, no tengo medios, no tengo... No, se puede ser muy transparente y se puede generar una confianza tremenda al ciudadano si hay voluntad y si quieres dar esa información, aunque no tengas un duro. A mí a veces, cuando estoy con amigos y tal, que dicen, no, yo soy empleado público, yo me callo porque a veces dicen, es que a veces la administración está para facilitarte la vida o no está para facilitarte la vida. Y ahí lo dejo, ¿no? Un poco si estamos para servir a los demás o estamos para, en fin, complicarles y cada vez tengas que abrir un negocio, pues beneficias al que lo abre sin licencia, sin nada, empieza a molestar, a generar ruidos porque es que lleva más de 1 año en que le den la licencia. Pues no la pido, claro. Bueno, pues como estamos ya pasados de hora, seguro que quedó alguna pregunta, pero os emplazo a la mesa redonda que celebraremos al final de la mañana. Ahora nos toca el descanso y nos reincorporamos a las 11:45.
45, por favor. Gracias.